Yep, hola, buenas noches. En este vídeo de hoy, como bien os dije, voy a hacer una valoración de la maratón que tuvimos el pasado domingo. En primer lugar, el primero de todo, conseguimos la medalla de finisher, que de hecho se la han currado mucho este año. Y la verdad es que está muy chula y muy bonita. Y va a ser un recuerdo muy bonito de la experiencia que compartí con un montón de corredores este domingo y la verdad os lo recomiendo. En el vídeo que os voy a hablar hoy vengo a contaros pues nada, valoraciones mías, cómo me fue la maratón, aspectos positivos, aspectos negativos y anécdotas. La maratón de este año la recomiendo, principalmente porque a comparación de carreras que he ido con anterioridad, en esta me he encontrado con corredores de diferentes rincones del mundo. Es un evento en el que puedes hablar en diferentes idiomas con diferentes corredores y de hecho es más, me encontré con una pareja de ingleses que hablé con ellos y cuando le pregunté a la esposa que cuál era la maratón que estaba haciendo el hombre este, a lo que ella me respondió, eh, his, eh, his 42 marathon, que era su 42 maratón. Y yo me quedé, wow. Y a lo que ella me preguntó, eh, what is this? ¿Cuál era esta? A lo que yo le contesté, it's my first marathon, que era mi primera maratón. Y a lo que ella me contestó, wow, it's amazing. Y a lo que yo le contesté, yeah, it's true. Luego, luego no les pregunté de dónde eran ellos, where are you from. Pero bien, conocí gente de diferentes rincones, había corredores de Estados Unidos, corredores de, de Inglaterra, corredores de Francia, corredores alemanes y corredores italianos. Y también de otras regiones que no que siento si no las llego a mencionar. Aspectos que en un momento dado vi de sorpresa en la maratón. En cada avituallamiento había agua y botellas y vasos de Powerade y luego al lado unos contenedores de reciclaje. Los contenedores de reciclaje, lo que vi que faltaba la indicación de reciclaje en otros idiomas. Quiero decir, idiomas pues en francés, alemán, neozelandés, de todos los corredores que vamos a correr la maratón. Que no estén en sus idiomas, que puede ocurrir. Vamos a ver, por experiencia que yo tuve, yo hablé en inglés con alemanes, chinos, los ingleses, y ellos no tenían ningún problema a la hora de entender mi inglés. Sí tuvieron problemas a la hora de entender mi inglés los franceses, porque no sabían hablar. Habían quienes hablaban en inglés, entendían inglés, pero habían quienes no entendían inglés y no habían hablado en inglés en su vida. Entonces esto que puede llegar a un momento dado a provocar confusión cuando llegan a las zonas de avituallamiento, a las zonas de reciclaje, se sienten desorientados de dónde pueden dejar la botella y la tiran al suelo, que es lo que ocurrió en más de una ocasión.
Luego, otro aspecto y quiero comentar en este vídeo que fue una de las sorpresas que me llevé en esta carrera. Es sobre el gel energético Energy. Este gel que provoca, nada, es un gel con hidratos de carbono y vitaminas añadidas, que lo que te provoca esto, lo recomiendo tomarlo en caso extremo y solamente en caso muy extremo en que te veas bajo de energía y no al comienzo de la carrera como yo vi. ¿Por qué? No lo tomé eh, en la carrera en absoluto, pero una de las anécdotas que quiero contar es sobre el kilómetro 13 y 15, cuando ya empezaban a suministrar estos paquetes y había gente que se estaba tomando este gel. Y yo, claro, no me había tomado el gel. Iba a tomármelo al principio en el kilómetro 35, porque los geles Energy o otros geles de recuperación suele tomarse justamente cuando estás al final de la maratón y te encuentras bajo de energías. Tuve la suerte de encontrarme con un corredor que ya se había tomado en otras carreras este gel y me comentó de que se sentaba mal y que era un sumidón de energía que al mismo tiempo producía un bajón, y eso es lo que observé más de un corredor que lo había tomado. ¿Por qué? Porque en el kilómetro 13, en más de un corredor que había tomado este gel, llegó el kilómetro 30, el kilómetro 35, que se denomina el muro entre comillas porque es la parte del tramo de la maratón que más cuesta, que se había tomado este gel y con el subidón que tenía habían hecho y iban muy ralentizados. Quiero decir, estaban súper agotados, fatigados, por lo que yo personalmente lo recomiendo como mucho en casos extremos para dar el sprint final, pero a la hora del comienzo de la maratón, kilómetro 15, 20, 30, incluso 35, llegar a dudarlo mucho, no lo recomiendo porque al mismo tiempo que te produce una subida de energía, te produce una bajada al rato. Luego, otros aspectos que quería resaltar. Esta es mi primera maratón. La verdad, esperaba que pudiera haber pinchado en algún momento, no lo hice. Me tomé los tramos del kilómetro 0 al kilómetro 10, del kilómetro 10 al kilómetro 20, del kilómetro 20 al kilómetro 30 y del 30 al 42 con ritmos constantes. Creo que no me relajé en ningún momento. La anécdota que hubo, que más de uno me habéis comentado, hostias, yo que había salido con una salida muy buena, que había salido con buen ritmo y ¡paf! Acabaste con una marca bastante retrasada de la que habías salido, que era la sub 4, y acabaste con 4:20. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Resulta que al principio de la maratón, antes de que empezara la maratón, porque nosotros salíamos del box de salida de 4 horas a las 8:46, la zona de avituallamiento, la chica con la que... No, perdón. En la zona del guardarropas, a la chica que le di toda la ropa que tenía para abrigarme antes de la maratón, me puso la dorsal en la parte de atrás, que no dejó que hubiera ningún inconveniente y nada. Yo, perfecto, tal, vale, de acuerdo. Empieza la maratón, y ahora al empezar la maratón, ¿cuál es la sorpresa mía? De que más de un corredor empieza a decirme de que si llevo la dorsal en la parte de atrás, me pueden descalificar. Me pueden descalificar y yo, no puede ser esto, no pueden hacerlo. Y dice, pues sí pueden hacerlo. Llego al kilómetro 15, me encuentro con unos técnicos de Cruz Roja que eran de la maratón y resulta que me dijeron que si en efecto que si no me giraba la dorsal, que por reglamento me podían descalificar de la maratón.
Entonces tenía dos maneras de que no me descalificaran. ¿Cómo descalificarte? Al principio de todo, empezar con el dorsal por delante. Segundo, si por accidente, como me pasó a mí, tienes la dorsal detrás, o bien vas corriendo hacia atrás, cosa complicada y que no recomiendo en absoluto. Y la otra opción que me pasó a mí para no retardar tanto tiempo fue correr con la camiseta hacia atrás, que sé que parece una chorrada, pero fue una anécdota para contar. Por todo lo demás, pues la verdad, muchas gracias a todos los voluntarios, a la gente que salió a animarnos, a toda la organización. Os lo recomiendo esta maratón si alguien tiene pensado hacer una maratón otro año. Si os vais a meter primero que vengáis de preparatorias de otras medias maratones, no os recomiendo meteros en una maratón de manera directa. También si vais a hacer una maratón que hagáis vuestro plan de entrenamiento correspondiente a una media, que tiene que ser con 14 semanas de preparación. No podéis presentaros a una maratón una semana antes, porque ya os digo, os vais a notar. Y la verdad, a nivel muscular, cuando acabé la maratón, acabé con piernas de abuela, en el sentido de que terminé que apenas podía andar, pero la verdad estoy evolucionando bastante favorable, en el sentido de que el lunes, martes no he notado ningún resentimiento alguno en las piernas, he vuelto a andar perfectamente sin problemas y seguramente que a partir del jueves y el viernes volveré con los entrenamientos de nuevo. Que si me planteo hacer una maratón próximamente a otro año, si me planteo hacer una maratón porque me ha gustado la verdad esta experiencia, la recomiendo, la de Valencia. Si no habéis hecho la de Valencia y tenéis pensado hacer la de Valencia, os la recomiendo hacer. Pero la verdad es que en estos momentos tengo 3 cosas prioritarias que hacer y quiero meterle caña. Pero me gustaría hacer una maratón como la de Castellón, o vete tú a saber, Barcelona, la de San Sebastián. Pero me lleva más en estos momentos hacer otras carreras como la de Beovial de San Sebastián, que me han dicho que es una carrera muy bonita. Espero el día de mañana con suerte hacerla, pero como os he comentado, en estos momentos tengo otras prioridades, como en los proyectos que llevo en estos momentos a mano, las oposiciones, los idiomas y todo. Entonces he visto los mensajes, principalmente muchas gracias a todos por felicitarme, por vuestra enhorabuena, me ha llenado mucho. Y eso, y espero que para la próxima maratón que me presente, hacerla con mejor marca. No va a ser en Valencia. Os recomiendo, si vais a hacerla en Valencia, hacerla en Valencia. Disfruté mucho de Valencia a la hora de hacerla, pero no pienso hacer, bueno, no os digo que al cabo de 10 o 20 años hacer la maratón otra vez en Valencia, pero si hago la próxima maratón, quiero que sea en otro un sitio distinto. Nada más que nada, al mismo tiempo que salgo a correr, me gusta disfrutar de las calles, de la gente, sin pararme de correr, a ritmo constante. Y me gustaría disfrutar de otra maratón que sea en todo caso en Castellón, en Barcelona, en San Sebastián o en Donosti. Entonces, o en otros sitios, como el caso de mañana, si llega a ser, si se me presenta la oportunidad en Nueva York o en Tokio, pero esos son ya palabras mayores, como la maratón de Berlín. Son palabras mayores y requieren mucha financiación. Entonces no lo descarto en todo caso en un largo plazo. En un largo plazo os quiero decir en caso de al cabo de 5 años, 10 años, cuando más o menos económicamente encuentres más estable. Aunque nada, chicos, muchas gracias por todo y os deseo un feliz día.